Mi nombre es Alejandro Espina y esta es mi presentación. República de Centroamérica. ¿Cómo surgió? Primero comenzaré con el índice. De él, el primer punto sería la historia, de la cual se explican sus antecedentes, su constitución, la presidencia de Manuel José Arce, la Guerra Civil Centroamericana, el gobierno liberal y por último, su disolución. Primer punto, la historia. Tras la independencia con respecto a España en 1821 y la desaparición del primer imperio mexicano en 1823, los representantes de los cabildos de lo que alguna vez fue la Capitanía General de Guatemala se reunieron en marzo de 1824 en la ciudad de Guatemala. Como en la mayoría de los países iberoamericanos, la independencia de Centroamérica fue un movimiento esencialmente criollo y no supuso una mejora inmediata de las condiciones de vida de los campesinos centroamericanos. Fue promovida por la élite comercial de Guatemala y El Salvador, para enriquecerse con los nuevos lazos comerciales que esperaban adquirir con Inglaterra, Francia, Holanda, Imperio Ruso y Estados Unidos, y no tanto por una revolución social o política, pues es que cada estado era libre y tenía su propia autonomía para poder gobernarse y establecer sus propias leyes y códigos jurídicos, además de poder elegir democráticamente su propio jefe de estado. Los estados miembros eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1836 se creó el Estado de los Altos, que se reincorporó a Guatemala antes de disolverse la Federación Centroamericana. En 1824 Chiapas se incorporó a México, quedando solo el Soconusco como un territorio neutral sin anexión en ningún lado, a ningún bando. Y por último, la provincia de Bocas del Toro, que fue tomada por la República de la Nueva Granada en 1836. Se despliegan sus antecedentes. El Congreso General de las Provincias Centroamericanas se instaló el 24 de junio de 1823 en la ciudad de Guatemala. En el 2 de julio, el Congreso General tomó la denominación de Asamblea Nacional Constituyente. En el 1 de julio, el Congreso dio el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las provincias que componían el Reino de Guatemala y declaró que eran libres e independientes de España y México y que no son patrimonio de familia alguna. Voy con la Constitución. En el 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente decreta la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica de 1824, compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y el actual Estado mexicano de Chiapas, el cual duró poco dentro de la misma. Entre las principales innovaciones de la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, cabe destacar su tratamiento de los derechos humanos, en el cual destacaban, entre otros aspectos, la abolición de la esclavitud, la consagración del derecho de asilo, las limitaciones de la pena capital, el establecimiento del jurado y la supresión de los fueros. Se restringían considerablemente las facultades gubernamentales para limitar los derechos civiles y políticos, incluso en caso de graves amenazas o ataques al orden público, lo cual habría de ser un grave obstáculo para las autoridades. Por otro lado, mantuvo la división entre un Congreso unicameral todopoderoso, un Ejecutivo con poderes limitados, un Senado que actuaba como cuerpo intermedio y una Corte Suprema de Justicia, todos elegidos popularmente conforme a un sistema de sufragio universal, indirecto en 4 grados. En el 23 de enero de 1825, la Asamblea Nacional Constituyente cerró sus sesiones. El 25 de enero, el Estado de Costa Rica decretó su primera constitución política. En el 6 de febrero se instaló el primer Congreso Federal de la República, dio principio a sus sesiones ordinarias en el 25 de febrero. Ahora voy con la presidencia de Manuel José Arce. Manuel José de Arce y Fuengaboga nació en 1787 y falleció en 1847. Fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Su mandato comenzó en el año 1825 y finalizó en 1829. Participó en el primer grito de independencia en su ciudad natal, San Salvador, el 5 de noviembre de 1811. Luchó por la independencia de las colonias de la corona española y contra el Imperio mexicano. Nombrado jefe del ejército salvadoreño en 1821, formó parte del Congreso General Constituyente de San Salvador. Manuel José de Arce y Fagoaga era un militar y político de El Salvador y gobernó Centroamérica desde la ciudad de Guatemala. Quiso conciliar a ambos bandos criollos, pero como su puesto se lo debía a las componendas de entre los liberales y conservadores en el primer Congreso, le fue imposible realizar tal conciliación. Poco después de iniciada su gestión, los criollos liberales de las provincias rompieron su apoyo, atacándolo por la preferencia manifiesta hacia el clan Aycinena, quienes vivían en la ciudad de Guatemala y lo influenciaban directamente.
además de una constitución federal que le restringía poder al presidente y le otorgaba mucha independencia a los estados. Arce se encontró al mando de un país que no estaba acostumbrado a gobernarse a sí mismo y que no sabía nada de regímenes municipales, puesto que los ayuntamientos coloniales eran antes privilegiados de los criollos, para que defendían los intereses de estos exclusivamente, ni mucho menos de asambleas. Para 1826 había una franca pugna entre los dos partidos, los criollos liberales que querían el sistema republicano y los criollos conservadores que preferían el absolutismo real español como forma de gobierno. La Guerra Civil Centroamericana fue una conflagración militar que se inició en octubre de 1826, cuando el, cuando el presidente de la República Federal de Centroamérica, Manuel José Arce, disolvió el Congreso y el Senado de Centroamérica, asesorado por los líderes del clan Aycinena, e intentó establecer un sistema unitario aliándose con los conservadores guatemaltecos. Ante esta situación, se quedó sin el apoyo de su partido, el liberal. De esta guerra civil en la región emergió la figura dominante del general liberal hondureño Francisco Morazán. El pensamiento liberal en Centroamérica se caracteriza por la separación de los ideales coloniales y monárquicos mediante la suplantación de un nuevo régimen constituido en un Estado de Derecho, donde el Estado pasa a ser una entidad con tres poderes, sin límite de subordinación el uno del otro. Y por último, su disolución. La disolución de la República Federal de Centroamérica se debió a una serie de sucesos que se iniciaron con la caída del gobierno liberal del doctor Mariano Gálvez en el estado de Guatemala en 1837, durante la segunda administración de Francisco Morazán como presidente de la Federación.